Bueno, hemos seguido a detalle el conflicto en el Medio Oriente. Ya son, al momento, decenas las víctimas en la zona. Y quiere que le diga algo muy fuerte, muchas de estas víctimas son menores de edad. ¿Cuál es la situación? Este es el previo a la conversación con el embajador de Palestina en México. Los llamados de alto al fuego para encontrar la paz no bastan para Israel y Palestina. A pesar de los intentos de mediación a nivel internacional, no hay tregua para los ataques armados. Desde abril comenzaron los enfrentamientos sobre la Franja de Gaza entre la milicia palestina e islámica, que suma hasta este momento más de 210 fallecidos, entre ellos 59 niños y 35 mujeres, además de cerca de 1.300 heridos, de acuerdo con el Ministerio de Salud de Hamás. El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, reiteró el llamado de alto al fuego entre ambas naciones, ante el riesgo de una crisis humanitaria que advirtió podría tener consecuencias incontenibles, ya que se trata del conflicto armado con más violencia desde 2014. En uno de los ataques más implacables de las últimas semanas, decenas de bombardeos aéreos israelíes llegaron este lunes hasta la Franja de Gaza. Este sábado las sedes de medios de información internacionales quedaron en las ruinas, entre ellos la agencia de noticias Associated Press y la cadena Al Jazeera, que fueron derribadas por el ejército de Israel. This is an incredibly disturbing development. We narrowly avoided a terrible loss of life. A dozen AP journalists and freelancers were inside the building, and thankfully, we were able to evacuate them in time. Al interior del edificio, decenas de periodistas desalojaron las oficinas y se prepararon con cascos minutos antes del bombardeo. Sin embargo, fueron incalculables las pérdidas económicas. I just want to be a doctor or anything to help my people, but I can't. I'm just a kid. I don't even know what to do. I get scared, but not really that much. I do anything for my people, but I don't know what to do. I'm just 10. Los niños y mujeres han sido seriamente afectados en estos conflictos bélicos. Médicos palestinos se han encargado de rescatar entre los escombros a niños alcanzados por las bombas de Israel, donde al menos 10 menores fallecieron. I'm always sick. I don't know. I can't do anything. All of this. What do you expect me to do? Fix it? I'm only 10. I can't even do anything to this board. A pesar de ello, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró que los ataques seguirán con más fuerza. Gloria Piña, Heraldo Televisión. Bueno, le decíamos hoy al inicio de la emisión, vamos a conversar ahora con el embajador de Palestina en México y el día de mañana con el embajador de Israel en México. Mohamed Saadat es el embajador de Palestina en México. Embajador, muchas gracias que está con nosotros. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias. ¿Cómo definir Gracias a ustedes. A usted, embajador? Yo diría que entremos como lo más claro. ¿Cómo definiría, embajador, lo que en este momento está pasando en la zona? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es la percepción de ustedes? ¿Y por qué se desata de manera tan violenta el conflicto? Mira, gracias a ustedes. En primer lugar, yo quería decirles que lo que no quiere cesar los ataques es Israel. Como han mencionado, el primer ministro israelí quiere seguir con estos ataques y con estas masacres contra nuestro pueblo. Lo que está pasando no es una ecuación de conflicto entre milicias de Hamas y Israel. No, Israel está llevando a cabo una guerra de exterminio, una limpieza étnica contra nuestro pueblo. Como ustedes mencionaron, que todo en Gaza es objetivo. Edificios donde hay periodistas, hospitales, calles, casas, instalaciones de servicio público, todo es objetivo. Y ellos siempre tratan de introducir la versión de ellos que ellos están
atacando al terrorismo, entre comillas, y para ellos cualquier palestino es terrorista menos el palestino muerto. Lo que está llevando Israel es una guerra de exterminio contra nuestro pueblo. Hasta el momento hay más de 220 muertos, más de 60, entre ellos más de 60 niños, más de 35 mujeres y más de 1.300 heridos solamente en Gaza. Atacaron edificios donde hay medios de comunicación, atacan casas, ahora no hay servicio de electricidad, no hay agua en la franja de Gaza. Todo lo que está haciendo Israel es violando la ley internacional. Son crímenes de guerra que se están cometiendo contra nuestro pueblo. Lo que pasó es que la política de expansión israelí, la construcción de asentamientos, el desalojo de nuestro pueblo es la causa de todo esto lo que está pasando. La causa es la ocupación. Que cese la ocupación, que termine la ocupación, termina todo esto. Que termine la construcción de asentamientos, termina todo esto. Que termine el desalojo de nuestro pueblo, de sus casas, termina todo esto. Esto empezó en Sheikh Jarrah, cuando Israel trató a desalojar a 500 palestinos de sus casas. Empezó nuestro pueblo a manifestarse contra esta política israelí. Tanto en manifestaciones pacíficas empezó el ejército israelí a atacar a los manifestantes en el mes de Ramadán e incluso a los que estaban rezando en la mezquita del Aqsa. La política de Israel es que ellos están tratando de eliminar la identidad nuestra de Jerusalén, eliminar la presencia palestina y trasladar a los colonos para vivir en nuestras casas a través de la construcción de asentamientos. Ahora hay más de 300.000 colonos que viven en Jerusalén. En Cisjordania, alrededor de 700.000 que viven en Cisjordania. Quieren desalojar a nuestro pueblo. Lo que hacen los colonos contra nuestro pueblo es un terrorismo. Atacan a los campesinos, cortan sus árboles, desalojan a nuestro pueblo de sus casas. Este es el terrorismo verdadero. Ahora, estos colonos están apoyados por todas las instituciones israelíes. Ejército, policía, aparatos terrorísticos, todo. Apoyan a los colonos y los usan como un instrumento para desalojar a nuestro pueblo de sus casas, de sus hogares, para apropiarse de todo el terreno nuestro. No quieren ver palestinos en Palestina. Ellos quieren eliminar a nuestro pueblo. Esto es lo que está pasando. Ese es el pensamiento israelí. Y ese es el problema. Es una situación que nosotros como palestinos no podemos aguantar más. No podemos aguantar más. Ante esta situación y ante esta política israelí expansionista que pretende desalojar a nuestro pueblo y apropiarse de nuestras tierras, es muy importante que se intervenga la comunidad internacional para poner fin a estos ataques y poner fin a esta política y garantizar una protección internacional a nuestro pueblo. Israel sigue actuando como si fuera una fuerza por encima de la ley y la comunidad internacional debe actuar ante esta política. A ver, embajador de Palestina en México, Mohamed Saadat, ¿qué dice usted a lo que Israel plantea como que también Israel está siendo atacado por Hamas o por las propias fuerzas que pudieran participar desde la tierra palestina? Mira, yo expliqué todo esto. Todo esto, lo que está pasando actualmente, empezó en el Sheikh Jarrah, en Jerusalén. Todo nuestro pueblo reacciona a esta política de desalojo y los ataques a los manifestantes políticos. Israel siempre dice que ellos se están defendiendo. Para ellos, la lucha de nuestro pueblo es terrorismo. La lucha contra la ocupación es un derecho garantizado en las Naciones Unidas. Mientras haya ocupación, no podemos, si hay gente que está luchando por su derecho a la vida, para proteger a sus familias, para proteger a sus casas,
para proteger a su territorio, proteger a sus propiedades. Este es terrorismo o el terrorismo que mata a los niños. Estamos sacando niños debajo de los escombros de las casas. Sí. ¿Esto cómo lo llaman ustedes? ¿Cómo llaman a las destrucciones de casas y edificios a la gente mientras están durmiendo? Niños están durmiendo y ustedes posean algunas fotos de los niños que rescataron debajo de los escombros. Sí. ¿Cómo ustedes llaman a esto? Israel está tratando de aprovechar cualquier cosa para continuar su guerra de exterminio que empezó desde el Nakba, que actualmente nosotros estamos conmemorando el 73 aniversario del Nakba. Sí. En aquel entonces mataron a 15.000, cometieron 70 masacres, desalojaron a 850.000 palestinos. Esta es la esencia de la política israelí. La gran pregunta es ¿por qué hay ocupación? Si termina la ocupación, termina esto. ¿Por qué Israel ocupa nuestros territorios? No vamos a hablar de ecuaciones que no son esenciales. Vamos a ir al origen del conflicto. Sí. El origen del conflicto es que Israel no quiere aplicar las resoluciones de Naciones Unidas, no quiere reconocer a Palestina como un Estado independiente, no quiere reconocer a nuestros derechos y sigue actuando como le da la gana por encima de la ley. Ese es un peligro. Esto es lo que tenemos que analizar. ¿Cuál es la esencia de la política israelí? De actuar como si fuera por encima de la ley. No hace caso a nadie. No reconoce a nadie, ni siquiera a Naciones Unidas. Esta es la pregunta principal. Que termine la ocupación, termina todo esto. ¿Por qué ocupan a nuestro territorio? ¿Por qué construyen asentamientos? ¿Por qué desalojan a nuestro pueblo? Estas son las preguntas. ¿Por qué no cumple con las resoluciones de Naciones Unidas? A ver, déjeme cerrar, si no le importa, embajador, con ese tema que usted ahorita mencionaba. Actores importantes colaterales, Estados Unidos, la Organización de las Naciones Unidas, incluso, ¿no?, las grandes potencias. Aquí, Palestina estaría dispuesta a un cese al fuego si interviene la ONU, alguna cuestión que pudiéramos nosotros pensar que desde fuera llega alguien a tratar de que por lo pronto pare el fuego en función de la situación tan difícil que se está viviendo. Mira, hay muchos mediadores en este conflicto. Sí. Ahora, Israel no quiere. Lo que declaró Netanyahu es que él quiere seguir en estos ataques y estos masacres hasta que él termine sus objetivos. Y el objetivo de Netanyahu lo sabemos nosotros. Es cometer más crímenes y más crímenes, aprovechando, tratando de tergiversar la realidad y acusando a nosotros como terroristas que él está atacando a los terroristas. Esta versión es muy errónea y esta versión que plantea le permite cometer crímenes contra nuestro pueblo y le permite eliminar a 2 millones de palestinos que viven en Gaza. Embajador, le quiero agradecer mucho que haya estado con nosotros y pues qué más desear, embajador, que cerrar, que lo primero que se deba de hacer es cerrar la violencia que se está viviendo. Le quiero agradecer mucho, embajador, que estuvo esta noche con nosotros. Gracias a ustedes, hermano. Estamos en contacto a sus órdenes. Siempre. Gracias, embajador. Buenas noches.